Desde un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Buenos días. Que el Señor les bendiga en este día. Un día donde con mucha regocijo y también con tristeza recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús. Y quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor. Isaías 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, se enclavó nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La muerte del Señor Jesús es un hecho histórico. Nadie puede negar que Jesús murió. La historia lo registra. Pero no es el sentido de este día o de este tiempo recordar simplemente la muerte, sino el propósito que tuvo esa muerte para nuestras vidas. Hay tres preguntas que surgen con respecto a la muerte del Señor Jesús. La primera es, ¿por qué tuvo que morir? La segunda es, ¿qué ganaba con morir? Ya que dice que Él entregó su vida de su voluntad. Y la tercera es, ¿quién fue el responsable? ¿Quién fue el que lo mató, por así decirlo? Y la primera pregunta se responde de la siguiente manera. ¿Por qué tuvo que morir? El pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes, o es el pasaje que nos deja claro el propósito por el cual el Señor tuvo que morir. Él dice en el versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La razón por la cual Jesús tuvo que morir no fue porque los judíos querían matarlo, no fue porque los romanos, para quedar en amistad con los judíos, decidieron matarlo, no fue porque él haya cometido algún delito, no fue porque él haya infringido alguna norma. Él murió por usted y por mí, por sus pecados, por mis pecados, porque nos rebelamos contra Dios, porque rechazamos a Dios, porque no creemos en Dios, porque no aceptamos que Dios nos creó, nos dio vida, nos ha dado todo lo que tenemos. Él murió por usted y por mí, porque fuimos rebeldes al Señor, porque fuimos rebeldes a quien nos creó. Y el apóstol Pablo dice en su carta
que la paga del pecado es muerte, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. Usted y yo teníamos que morir por nuestro pecado, por toda nuestra rebelión contra Dios, porque del momento que nosotros decimos que Dios no existe, nos hemos rebelado contra Dios. Del momento que nosotros cuestionamos lo que su palabra dice, nos hemos rebelado contra Dios. Del momento que nosotros rechazamos lo que el Señor ha establecido, nos hemos rebelado contra Dios. Y por eso somos pecadores. Y por eso debíamos morir. Pero como el Señor tiene un gran amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos podamos ser salvos. Todo aquel que cree en Él puede alcanzar salvación. ¿Qué ganaba el Señor con todo esto? ¿Qué ganaba el Señor con morir en esa cruz? Nada. No ganaba nada. No ganaba reconocimiento porque Él es el dueño del reconocimiento. Toda la honra, la gloria es para Él. Fuimos creados para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para honrarle, para reconocerle como el Señor, el Dios Todopoderoso. Él no ganó más fama, Él tiene toda la fama que necesita, porque Él es el único digno de ser reconocido. No ganó ningún premio, porque todo es de Él y para Él. Él las creó, que creó todas las cosas y por Él fueron hechas. Y nada de lo que existe fue hecho, si no es por Él. El Señor Jesús no gana nada con morir en esa cruz. Solo experimentar sufrimiento. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Quién mata? ¿Quién mató al Señor Jesús? La palabra dice que ni un pelo de nuestra cabeza cae, si no es porque Dios lo permite. Que todo se está bajo la soberanía de Dios. Esta es una de las grandes misterios y de lo más, una de las cosas más complicadas de poder entender. Pero quiero leer y reiterar. Versículo 4, Él dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y después dice, versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué Jesús murió? Porque Dios no puede perdonar. Porque el amor de Dios no se puede contradecir con la justicia de Dios. Si usted y yo habíamos pecado, alguien tenía que morir. Usted no podía morir porque si usted moría, no le alcanzaba para pagar sus pecados. Yo no podía morir porque si moría, no alcanzaba para pagar mis pecados. Por lo tanto, si moría usted o moríamos yo, recibíamos el castigo de nuestros pecados y nos íbamos a condenación. Pero alguien tenía que morir, que no mereciera la muerte. Alguien que no hubiera pecado. Alguien que no fuera portador de nuestra pecaminosidad. Y ese es Jesús. Jesús es santo, fue santo y es santo. Él es el que nunca cometió pecado y el que quiso morir por usted y por mí. ¿Por qué?
Cuando nosotros leemos la narración de la noche antes de que Él fuera crucificado, en el último momento, en el último lugar en que Jesús estuvo, fue en el Getsemaní. Y en ese lugar, Él dijo, Padre, si fuera posible que pases de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe? Para Jesús el sufrimiento no eran los latigazos, no fueron los clavos, no fueron los golpes. Eso lo sufrió todo aquel que fue crucificado. Toda persona que fue crucificado experimentó ese dolor. Y sin embargo, Pedro no fue ni expresó angustia alguna por ese sufrimiento, ni ninguno de los que murieron crucificados o quemados o torturados, sino que morían al contrario, alabando y glorificando al Señor, cantando himnos. La razón por la cual el Señor dice, ojalá no tuviese que pasar esta copa, fue porque uno tuvo que cargar sus pecados y mis pecados. Él tuvo que llevar nuestros pecados sobre Él. Y lo segundo, por única vez en la historia, Él tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no podía estar a donde estaba el pecado. Porque Dios le abandonó en esa cruz por un instante, mientras Él moría por usted. El sacrificio del Señor Jesús es más allá de simplemente morir en una cruz. El sacrificio del Señor Jesús es una muestra de amor que no se puede comparar a nadie. Él murió por usted y por mí. Y sufrió lo que ni usted ni yo podremos sufrir jamás, ni nadie en la historia, ningún ser humano. El dolor de que el Padre le abandonara en esa cruz, para que usted y yo hoy tuviéramos salvación. Que en este día podamos recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Que el Señor le bendiga. Que en este día usted pueda reflexionar. Y si aún no ha tenido un encuentro con el Señor, si aún el Señor no es el dueño de su vida, si el Señor no está guiando su vida, que en este día el Señor a través de su Espíritu Santo pueda tocar su vida y usted pueda conocer a aquel que murió por usted y aquel que entregó su vida por usted. Que el Señor les bendiga.